Saludos, mi nombre es Maytek Baez, integrante del grupo número 1. Hoy, mi compañero José Vara y yo les estaremos hablando sobre la música del Renacimiento. La música del Renacimiento o música renacentista es la música antigua escrita durante el Renacimiento, entre los años 1500 y 1600. Las características estilísticas de la música renacentista, con su textura polifónica que sigue las leyes del contrapunto y está dirigida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Las características generales. La música renacentista se caracteriza por una suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo armónico consonante, uniéndose en esta categoría a quintas y octavas, ya admitidas en la Edad Media, y del progresivo aumento del número de voces, todas de igual importancia y regidas por las reglas del contrapunto, independencia de las voces, preparación y resolución de las disonancias, uso de las terceras y sextas paralelas, exclusión de las quintas y octavas paralelas. El prototipo de obra musical renacentista es una pieza vocal de textura polifónica, frecuentemente emitiva, escrita para entre voces y 6 voces de carácter cantabile. Cada línea melódica o voz podía ser interpretada indistintivamente con voces reales o con instrumentos, si bien el rango de cada línea supera apenas la octava. La extensión general del conjunto rebasa ampliamente las 2 octavas, evitándose el cruce entre las voces, que forzaba a quien éstas fueran heterogéneas y contrastantes en la polifonía medieval. El sistema melódico utilizado siguió siendo el de los 8 modos gregorianos. Las características modales, opuestas a las tonales, claro está, de la música del Renacimiento, comenzaron a diluirse hacia el final del período con el uso creciente de intervalos de quinta como movimiento entre fundamentales y característica definitoria de la tonalidad. La misa del cantus firmus. El autor toma una melodía preexistente, bien procedente del canto llano, o bien de alguna canción profana, o incluso popular, y la sitúa en una de las voces, habitualmente la llamada tenor. Las otras voces son creadas ex novo, completando una textura generalmente a 4 voces, y son llamadas cantus o superius, contratenor, altus, luego altus, y contratenor bassus, luego bassus. De estas denominaciones proceden los nombres actuales de las voces según sus tesituras. La misa del cantus firmus es típica del siglo XV. Los ejemplos de ellas son innumerables, basadas en la canción L'Homme me armé, tales como las Dufay, Busnois y Guerrero Morales, y la Palestrina. La misa parodia o de imitación. El compositor toma un motete o una canción polifónica anterior, propio o de otro autor, ya de tipo polifónico, y utiliza el material melódico y armónico. Motivos de imitación, cadencias típicas o a veces incluso fragmentos completos, pero reelaborado el material, añadiendo motivos y a veces voces nuevas, y siempre, naturalmente, cambiando el texto. Este es el procedimiento habitual en el siglo XVI, como se ejemplizan la misa del Malheur Mevat de Josquin Desprez, basada en una canción
o la misa de Mili Regrets de Cristóbal de Morales, basada a su vez en una canción de Hoskin. El motete. El motete renacentista era una pieza polifónica de texto sacro y en latín, deudor en un principio del motete medieval, del cual procedía. Pronto asumió una continua textura imitativa de voces de igual importancia, en número cada vez mayor. 4 en el siglo XV, 5 o 6 a finales del siglo XVI, con frases musicales imbricadas y nuevos motivos para cada frase textual. En el motete, el autor generalmente creaba material puramente original, sin tomar préstamos ajenos como en la misa. En el siglo XVI se desarrollan amplios motetes bipartitos y en la escuela veneciana los policorales para 8 o incluso 12 voces. La música vocal profana. Un gran número de impresos y canciones manuscritos nos han hecho llegar al amplísimo repertorio polifónico profano renacentista. Aquí sí es posible reconocer las formas peculiares de cada país. En Italia, la villanela, la frotola y el madrigal. En España, el romance, la ensalada y el villancico. En Francia, una vez superadas las formas fijas medievales, aún vigentes en la escuela Borgoña, Rodeo, Virelai, Bellade, se creó peculiar chanson polifónica parisina. En Inglaterra se imitó el estilo madrigalístico italiano, apareciendo hacia 1600 la canción con laúd isabelina. Hacia el final del periodo aparecen los primeros antecedentes dramáticos de la ópera, tales como la monodia, la comedia madrigal y el intermedio. Música instrumental profana. De modo paralelo a la extensión del rango vocal de la polifonía, los instrumentos ampliaron su tesitura, creándose familias completas de cada modelo. Cada tamaño era nombrado con el nombre de la voz equivalente. Así, por ejemplo, se crean flautas de pico, soprano alto, tenor y bajos de varias tallas. Y un proceso semejante siguen instrumentos de cuerda como las violas de gamba, de metal como las sacabuches o de madera como las chirimias. La monodia acompañada. Más comúnmente llamada hoy melodía acompañada, se creó en Florencia, donde hubo un intento de revivir el drama y el estilo musical de la antigua Grecia. Mediante la monodia, un canto declamado sobre un acompañamiento instrumental simple, similar ya al bajo continuo. El contraste con el estilo polifónico entonces dominante era absoluto. Inicialmente, la monodia fue utilizada solo en la música profana. Estos músicos fueron conocidos como la camerata florentina.
Las composiciones del Renacimiento estaban escritas únicamente en particela. Las partituras generalmente eran muy raras y las barras de compás no se utilizaban. Las figuras eran generalmente más largas que las usadas en nuestros días. La unidad de pulso era la semibreve o redonda. Como ocurría desde el Ars Nova, cada breve o cuadrada podría equivaler a 2 o 3 semibreves, que podría ser considerada como equivalente al compás moderno. Aunque era un valor de nota y no un compás, se puede resumir de esta forma. Igual que en la actualidad, una negra puede equivaler a 2 corcheas o 3, que se escribirían como un tresillo. En la misma lógica se puede tener 2 o 3 valores más cortos de la siguiente figura, la mínima, equivalente a la moderna blanca, de cada semibreve. Estas diferentes permutaciones se denominaban tempus perfecto e imperfecto, según la relación de breve, semibreve y prolación perfecta barra imperfecta. En el caso de la relación semibreve mínima, existiendo todas las combinaciones posibles entre uno y otro, la relación 3-1 se llamó perfecta y la 2-1 imperfecta. Para las figuras aisladas existían reglas que reducían a la mitad o doblaban el valor, imperfeccionaban o alteraban respectivamente cuando estaban precedidas o seguidas de determinadas figuras. Las figuras con la cabeza negra, como las negras, eran menos habituales. Este desarrollo de la notación mensural blanca es el resultado de la popularización del uso, sustituyendo el pergamino del papel, más débil y que no permitía el rasgado de la pluma para rellenar las notas. La notación de la época precedente, escrita en pergamino, era negra. Otros colores y más tarde el relleno de las notas, o sea, ennegrecimiento, fueron usados para indicar imperfecciones, alteraciones, etc. El ascenso de la burguesía como clase social, las ideas del humanismo, incluyendo la revalorización de las artes como puro disfrute personal, y el invento de la imprenta produjeron una extraordinaria nueva difusión de la música culta. Esta pasó de ser un privilegio solo al alcance de la nobleza y el alto clero, y ejecutada exclusivamente por profesionales, a ocupar también un lugar en el ocio de las clases medias que consumían la amplia literatura musical profana publicada en toda Europa para uso casero y aficionado. Canciones polifónicas en Francia, libros de vihuela y villancicos en España, madrigales en Italia e Inglaterra. Tocar un instrumento musical pasó de ser tarea propia de menesterosos a refinado pasatiempo de las clases altas, recomendado incluso por Maquiavelo en El Príncipe. Los 2 siglos abarcados por el estilo renacentista suelen ser históricamente divididos en 5 generaciones de compositores. Primera generación, las escuelas inglesa y borgoñona de 1410 a 1450. La influencia del nuevo estilo inglés, influenciada por John Dunstable y Leonard Power, basado en el uso de terceras y sextas como consonantes, practicadas de forma improvisada y sistemática en el fox-bourdon. Es una técnica musical de armonización empleada en el canto improvisado o en la notación abreviada, especialmente ligada a la música sacra de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, en particular por los compositores de la escuela borgoñona. Guillermo Dufay era un destacado profesional de esta forma y pudo haber sido su inventor. La monotonía de los acordes paralelos favorece el entendimiento del texto, en su mayoría litúrgico. Se trata de un tipo de canto llano a 2 o 3 o más voces, en cuya combinación se ve aplicada la armonía en su forma más elemental. La materia más común de los favordones fueron los salmos y cánticos de rezo eclesiástico, que en los siglos XIV y XV estuvieron más en boga en las iglesias.
Como seguía diciendo, el foxtrotón hizo que fueran desapareciendo los rasgos de la música medieval tardía, tales como la isorritmia y la sincopación extrema, resultando un estilo más limpio y fluido. Si bien se perdió complejidad rítmica, se ganó en vitalidad rítmica y el empuje armónico cadencial se convirtió en un aspecto importante hacia mediados del siglo. En esta época, cuando fueron gradualmente establecidas las reglas del contrapunto académico, aún hoy de algún modo vigentes la enseñanza escolástica, tales como la prohibición de quintas y octavas paralelas y la restricción de las directas. Los más notables autores de este tiempo se estuvieron en la órbita del Ducado de Borgoña, que incluía también tierras de las actuales Holanda, Bélgica y el norte de Francia, como Guillermo Dufay y Gilles Binchois. Sus misas presentan ya voces de similar importancia, texturas a cuatro voces, imitaciones y control de la disonancia. Sin embargo, en sus chansons podemos reconocer aún ciertos rasgos medievales, como las formas trovadorescas, rondó, virelai y ballet. La textura a tres voces de las que las dos inferiores se cruzan y parecen instrumentales. Incluso sus motetes, como el célebre Nuper Rosarum Flores de Dufay, escrito para la inauguración de la cúpula de la Catedral de Florencia de Brunelleschi, presentan aún isorritmia y otros rasgos ya obsoletos. En la generación de Tom Busnard y Johannes Ockeghem se afianzaron las nuevas reglas del contrapunto, consolidándose la polifonía imitativa en un estilo erudito de frases larguísimas y sofisticadas. Se usaron extensamente las técnicas del canon convencional o mensural. Ockeghem incluso compuso una misa, la Prolationum, en la cual todas las piezas se derivaban canónicamente a partir de una sola línea musical, resultando un complejo estilo que se puede quizás correlacionar con el detallismo imperante en la pintura y la arquitectura de la época. Todavía en torno a 1500, los mejores compositores surgen de las actuales Bélgica y norte de Francia, fruto de una larga tradición local que exportaba maestros de capilla a toda Europa, y especialmente a Italia, con Pérez, Agrícola, Obrecht, Isaac, Newton y de la Rue. Aparece así como uno de los mayores genios de la historia musical. Josquin Desprez, cuyo estilo claro, limpio y elegante se convierte en modelo de estilo polifónico para toda Europa. Cadencias claras y frecuentes, secciones a dos o tres voces, pasajes homofónicos que subrayan el texto, clara articulación general de la forma, líneas melódicas equilibradas y de apariencia sencilla. Gracias a su enorme influencia y a la imprenta se consolidará un estilo internacional común en Alemania, Italia, España, Francia e Inglaterra. Entre las muchas obras maestras de Josquin de todos los géneros, cabría destacar la Missa Pange Lingua. Durante las décadas del inicio del siglo XVI, la convención musical de tactus, pensemos en el moderno compás, de 2 semibreves, una breve, comenzó a ser tan común como el de 3 semibreves, una breve, como había sido habitual hasta entonces. Entrado ya el siglo XVI, el estilo internacional, fuertemente influido por Josquin, se impone en la música religiosa. Si bien autores como el español Cristóbal de Morales, Nicolás Gombert o Willaert tienden a aumentar el número de voces, típicamente 5, homogeneizar la textura, alargar frases y ocultar las cadencias, volviéndose de algún modo así a las maneras más complejas y refinadas de Ockeghem. En esta época, cuando se consolidan los estilos locales de la música profana, aparecen el nuevo madrigal italiano, Festa, Arcadelt y Verdelho, el villancico, la batalla, el ensalada españoles y la chanson parisina, con frecuencia homofónica y muchas veces onomatopéyica y humorística. En España se publican libros para vihuela que incluyen canciones para voz con acompañamiento, Narváez, Doñana, Milán, Mudarra, entre otros.
teniendo entonces el oficio de músico, cantor, maestro de capilla, organista, ministro, una gran dependencia de la iglesia. La convulsión provocada por la reforma protestante y la contrarreforma afectó de lleno al estilo musical. Pasado el peligro de supresión de la polifonía, que sí se ejecutó entre algunos reformistas radicales, el Concilio de Trento desalentó la excesivamente compleja polifonía por impedir la comprensión del texto, fomentando la homofonía, en general la claridad. Giovanni Pierluigi de Palestrina vino a cultivar un fluido estilo de contrapunto libre en una densa y rica textura en la cual las disonancias eran seguidas por consonancias en cada pulso, y los ritardandos eran muy habituales. Este estilo quedó fijado como modelo para la música religiosa de su tiempo, aunque quizás no tanto como ha querido ver la historiografía decimonónica. Y desde entonces, para la enseñanza del contrapunto académico, contemporáneos de Palestrina fueron algunos de los polifonistas más reconocidos por la posteridad: Francisco Guerrero, Orlando Di Lasso, Tomás Luis de Victoria y William Byrd. Diversas razones, algunas de origen puramente musical y otras ideológicas, las reformas religiosas, el intento de recreación del teatro griego por los humanistas en la ópera, causaron la progresiva descomposición del estilo musical típico del Renacimiento. La policoralidad, el estilo concertante, la creación de la monodia y la consiguiente aparición del bajo continuo disolvieron la textura polifónica, mientras el cromatismo extremo y las tendencias tonales, como las quintas como movimientos entre fundamentales, rompían el sistema modal diatónico. Es esta época tardo-renacentista la que ve nacer la llamada escuela romana. Muchos de sus compositores tenían una conexión directa con la Santa Sede y la capilla papal. Aunque trabajaron en otras iglesias, los compositores romanos eran estílicamente más conservadores que los de la escuela veneciana. El origen de la escuela romana fue Giovanni Pierluigi de Palestrina, cuyo nombre ha sido asociado por más de 400 años con la tranquila, clara y perfecta polifonía. El breve pero intenso florecimiento del madrigal en Inglaterra, sobre todo entre 1588 y 1627, es conocido como la escuela madrigalista inglesa. Los madrigales ingleses eran a capella, predominantemente ligeros en estilo y generalmente empezaban como copias o traducciones directas de los modelos italianos. La mayoría fueron escritos para 3 y 6 voces.